Se dice que hay quienes hacen pactos con el mismísimo Satanás. Esto con tal de poseer algo tan material como lo es el dinero, llegando a ofrecer su alma o mucho peor las almas de sus seres queridos. Por eso en este video te traigo relatos sobre personas que vendieron su alma al diablo. Si tú también tienes una historia que quieres compartir, te invito a que lo hagas a través de mi página de Facebook o por mensaje directo a través de Instagram. Sin más que decir, comencemos. Yo una vez tuve contacto con un demonio y todo fue por mi culpa hace 1 año y medio. Yo me empecé a llenar de una tristeza profunda. Todo lo que hacía me iba mal total. Yo para todo esto empiezo a entrar en depresión y antes me drogaba. Cabe destacar que tenía años que no me drogaba, así que empiezo a drogarme nuevamente todos los días con cristal, metanfetamina. Y siempre que salía de mi trabajo a las 7 p.m., iba a comprar esa cosa y me subía a la azotea. Yo vivo en edificio adjunto. Foto de la azotea. Total me quedaba ahí desde las 8 p.m. más o menos y siempre me drogaba y me bajaba de la azotea a las 6 de la mañana. Siempre casi no dormía y en una de esas yo estaba escuchando a Lil Peep. La canción de Problems en una parte dice: toma lo que el diablo ofrece. Y yo empiezo a decir que estaba harto de que no me fuera bien, harto de la tristeza y que en mi casa a veces no les importaba. Y empiezo a hablar yo solo y digo, ya que Dios no contesta para ayudarme, a ver si este cabrón me ayuda. Y empiezo a mencionar varios nombres de demonios, y empiezo a mencionar a uno, a Mamón. Le empecé a decir, si existes, preséntate, total estoy solo. Y yo ya no creo en Dios, así que si tú existes, demuéstramelo. Dije, te doy todo lo que quieras, pero también quiero todo lo que yo quiera. Y empecé a gritar en la azotea como loco que me ayudara. No me van a creer, pero después de eso escuché pasos y volteo hacia atrás. Ahí había alguien. De la impresión neta hasta me iba a aventar del edificio. Y escucho que me dice, cierra los ojos. Y pues yo estaba acostado en el suelo, y los cerré, y me puse bien helado. Nunca había tenido tanto miedo. Me dijo su nombre, y me ofreció varias cosas, pero dijo que yo ya sabía que tenía que dar para recibir. Y me dijo que, yo tengo que dar algo, lo que más valoro en mi vida, y se me vino a la mente mi abuela, que es lo que más quiero, y le dije, no te voy a dar eso. Le dije, pide otra cosa, y él me dijo, acabaste de decir que me dabas lo que yo quisiera, así que me dijo, todavía, tienes otras 2. Yo me quedé pensando y pensé en mi mamá y mi hermana y le dije, no te voy a dar a nadie de mi familia. Me dijo, parece que no estás listo. Cuando lo estés, ya sabes quién soy y dónde estoy. Y ya no escuché nada. Abrí mis ojos y me bajé en chinga a mi casa. Me quedé pensando en todo eso, estaba helado y muerto de miedo. Se los juro, aparte de que estaba drogado, pero sé que no llegué al punto de alucinar. Esto fue verdad. A nadie le había contado esto, ni a mi familia. Hace 1 mes que les confesé lo que pasé. Y después de eso, he tenido sueños muy extraños. Pero si me preguntan si lo volvería a invocar, jamás. Lo volvería a hacer, no sé por qué lo hice, pero estoy seguro que no volvería a retarlo. Yo trabajaba de cajera en una tienda. Normalmente cerrábamos a las 8. Ya estaba muy cerca la hora de salida. Faltaba como media hora. Así que todos se alistaban para ya irse. Como el local estaba dentro de una plaza, ya casi no había gente, y todos los demás locales ya habían cerrado. En eso llegó un señor con un aspecto muy cansado. Su mirada era muy rara. Tenía algo raro que te hacía voltear a verlo, además de que era el único cliente en la tienda. Llegó, y lo primero que hizo fue preguntar por una mercancía muy cara. Le dijeron el precio y dijo, sí, me llevo todos los que tienen, a lo que todos nos sacamos de onda, porque ni siquiera se veía interesado en comprarlo. El cliente siguió viendo cosas y empezó a tomar todo lo que podía. No preguntaba para qué era, ni veía el precio, solo lo tomaba. El señor veía la hora a cada rato, y entre más era tarde, más se apuraba a comprar cosas. Nosotros ya estábamos asustados. Habíamos cerrado la tienda pues ya eran las 6 y el señor seguía comprando. En una ocasión dijo, es que tengo que gastar todo este dinero antes de las 10. Mi otra compañera cajera cobraba y lloraba a la vez, pues las vibras de este señor eran muy pesadas y decía ella que le daba mucho miedo. En 2 ocasiones me paré cerca de él y sentía un malestar horrible. Dieron las 9 y el señor se fue con sus cosas en una bolsa gigante que teníamos de la bodega. Solo esperamos a que se fuera mientras veíamos cómo llevaba la bolsa arrastrando y con preocupación. Todos los trabajadores estuvimos en silencio hasta que se fue. Nos sentimos todos muy raros y es obvio que tuvo comportamientos demasiado extraños. La cuenta fue de 20,000 pesos. Y todavía le quedaba dinero que tenía que gastar. Esto ya tiene años que pasó, por lo que 20,000 pesos en esa época era una gran suma. Yo tengo un amigo que es satánico. En su pecho carga un tatuaje grande de unas manos dando forma a la estrella pitagórica.
y en su brazo un diablo vestido de cura. El pedo es que su perro ya estaba algo malo, y tenía algo llamado parvovirus avanzado. El perrito incluso ya hacía sangre y no comía. Lo noté un día que me invitó a comer su familia. Entonces, al día siguiente me cuenta que hizo algo. Empezó a contarme que en la madrugada puso a su perro, un boxer, entre sus brazos, y empezó a pedir que sanaran a su perro orando y pidiéndole al de abajo mientras frotaba su tatuaje del brazo. A cambio le entregaría algo el día de su muerte. El bien seguro me ha dicho que cuando él muera sabe que se irá al infierno. Al otro día se los juro, raza. El perro ya jugaba, ya comía ya todo como si nada hubiera pasado. Eso es real. Incluso una vez me dijo que lo soñó. Soñó como una mano con textura de pelo de vaca o caballo lo sostenía del brazo. Sé que esas cosas con el diablo son reales. El caso de Robert Johnson, pionero del blues. Se dice que cuando este era joven fue rechazado por muchos porque no tenía nada de talento para tocar guitarra. Un año después de desaparecer y que no se supiera nada de él, volvió tocando la guitarra con una habilidad y una musicalidad muy impresionante, aún más considerando que lo logró en solo un año. De ahí surge la especulación de que hizo un trato con el diablo. Añadido a esto, murió muy joven, siendo miembro del Club de los 27. Dejó muy pocas grabaciones. Después de su muerte, hubo un concierto en Carnegie Hall, donde tocaron muchos grandes músicos. Quien estaba encargado de traer a Johnson a Carnegie Hall llegó tarde y se encontró con la noticia de que ya había muerto. En su lugar, pusieron un fonógrafo con un disco de él. Se dice que a través del fonógrafo se veía la silueta de Johnson tocando la guitarra. Hay un documental en Netflix que trata este caso. Se llama La encrucijada del diablo. Mi tío por parte de mi mamá era alcohólico, así que un día en un bar vendió su alma por una cerveza. Lo encontraron muerto en la calle. Después de aproximadamente 20 años de eso en la carretera, mi abuelo y otro de sus hijos se quedaron sin batería. Un carro se detuvo, les pasó batería y les dijo que mi tío estaba en el infierno y que quería comunicarse con ellos. Para no hacerla larga, si tuvieron contacto. Y el día de muertos, el diablo le pidió a mi abuelo que le pusiera una ofrenda y que todos nos saliéramos de la casa, y así fue, nos salimos. Cuando regresamos, la casa se había quemado, así que mi abuelo se fue a vivir con nosotros. Y ese día soñó con mi tío diciéndole que por fin iba a poder descansar. En mi pueblo, en los 80, un señor se encontró una caja con monedas de oro en su sembradío, y al momento de abrir la caja, se le apareció el dueño de las monedas. Dicen que hizo un pacto para poder gastar ese dinero a cambio de su alma, pero que le permitiera ver casar a su última hija. Este señor se hizo de propiedades, de más terrenos de siembra, se volvió el más rico del pueblo. Tuvo muchos hijos, y cuando estaba por casarse el último de sus hijos comenzó a enfermar, y todas las noches llegaba una persona en caballo al que no se le podía ver su rostro. El señor se arrepintió de lo que hizo, y se enredó unos cables de púas en sus piernas, en señal de penitencia, pero al final murió. El día de su sepelio, a pesar de que casi todo el pueblo fue a acompañar a la familia, se apareció una persona de negro con su caballo rodeando la casa durante toda la noche. Después del sepelio nunca más se volvió a ver a esa persona. Dicen que no pudo gastarse todas las monedas, y su familia, después de tenerlo todo, fueron quedándose sin dinero debido a que les pasaban desgracias como accidentes, enfermedades. Actualmente sobreviven 4 de sus 10 hijos que tuvo, y las monedas aún siguen en el tapanco de la vieja casa que tuvo antes de volverse adinerado. Le vendí mi alma al diablo por unos dulces. Cuando niño sufrí bastante maltrato, tanto físico como mental, por parte de mis padres. Crecí prácticamente solo, y como todo niño sin supervisión, llegué a ver cosas bastante turbias en internet, entre ellas, videos de gente que había vendido su alma al diablo por fama y dinero. Me obsesioné con el tema. Siempre que iba al cyber, era para buscar más videos sobre aquello, y como podía hacer yo lo mismo. Tanta era mi insistencia, que yo le rogaba al diablo que se aparecía frente a mí, que me ofreciera algo, y nunca pasó. Seguí y seguí a modo de broma, pero nada, hasta que una noche tuve uno de esos sueños lúcidos. Alguien me llevaba de la mano por un pasillo largo al final del recorrido, me decía que le pidiera algo, que él me lo daría, que sería algo que tendría que pagar justo al final. No entendía de qué hablaba, y recuerdo haber pedido una paleta, payaso y gomitas. Me las entrego y guardé en la bolsa de mis pantalones. Al despertarme revisé las bolsas esperando no encontrar nada, ya que había tenido sueños así. Y mi sorpresa fue inmensa. Estaban los dulces en mis bolsas. No me lo creía, y me puse a llorar. Ni siquiera pude comerlos. En un viaje a Campeche, el dueño de un balneario muy bonito nos contó una leyenda, que en esa zona, hace muchos años vivió un anciano completamente solo en el monte.
Se dedicaba a pescar, sin embargo, era muy humilde. Hasta que un día, en la única tienda del pueblo, pues todo se conoce y se sabe, cuentan que este señor llegó con un pequeño bolso y comenzó a pedir de todo un poco: azúcar, frijol, latas de comida, etc. Todos se quedaron sorprendidos al ver que pedía tanto y dudaban de que pudiese pagarlo. Pero al final del pequeño bolso sacó 2 monedas de oro y con esas monedas pagó. La gente incrédula y chismosa se preguntaban de dónde había obtenido eso y lo comenzaron a seguir hasta su casa para ver si podían ver de dónde sacaba el dinero. El señor echó sus compras en su pequeño bote de madera y comenzó a remar por todo el río, y la gente siguiéndolo hasta que se les perdió de vista. Al final, aún con tantas monedas de oro, el señor murió completamente solo y en la misma condición de siempre, en su casita de madera cayéndose. En una ocasión le preguntaron cómo había obtenido esas monedas de oro, y dijo que un día estando en su casa, un señor bien vestido se le acercó y le ofreció una moneda de oro. Él supo de quién se trataba, pero accedió a él obsequio del diablo, y así fue como obtuvo ese oro. Dicen que antes de morir, les dijo a los presentes que había enterrado su tesoro, saco de monedas de oro, en alguna parte de esos terrenos. La gente comenzó a escarbar y escarbar, pero nunca lo encontraron. Y ya saben la leyenda, que si vas por el monte y ves una moneda de oro tirada muy bonita, no la tomes. Si algún día van por ahí, el lugar se llama Pedro Baranda, a unos kilómetros de Candelaria. El dueño es muy amable y te cuenta la historia si le preguntas, además de que el balneario es un cerrito que debajo hay una pirámide. Aquí les dejo una foto del lugar. Donde vivía antes había una vecina que no la pasaba bien económicamente, así que empezó a pedirle a la muerte, hizo su altar y toda la cosa. Y después de eso le fue muy bien, arregló su casa, se vestía mejor, compró su carro y puso su salón de belleza. Todo iba bien al parecer, hasta que un día, ya que iba a cerrar su salón, ella estaba fumando, y en eso las personas que le ayudaron salieron, pero como las puertas eran de vidrio no más, de repente escucharon golpes, y al voltear era ella quemándose queriendo salir. Todos los que estaban cerca intentaron abrir, romper las puertas, pero nunca pudieron, y no más veían como ella se quemaba. Hasta que cayó al piso, curiosamente las puertas se pudieron abrir, pero obviamente ya no podían hacer nada. No entendían qué había pasado porque nada se estaba quemando, solo era ella. Y en la autopsia dijeron que el fuego empezó dentro de ella. Hay un nombre para eso al parecer, pero todos los que la conocíamos pensamos que tuvo algo que ver con la muerte, porque sí fue muy raro. A mí me llamó una vez. Vivía con mi mamá y me mandó a quemar la basura al río, así que se me hizo tarde, y fui cuando ya se estaba metiendo el sol. Yo empezaba a emprender y empezaba a irme más o menos. Vendía muy poquito, pero me alcanzaba. Yo estaba solita con mi bebé de 6 meses y mi niño mayor, así que tenía que solventar los gastos. Conforme se quemaba la basura y se oscurecía, comencé a soñar. Vi un local con todo lo que vendía. Vi mi casa, mi carro a mis hijos. Los vi emocionados por la vida nueva. Comencé a ver lo que tanto he soñado. El fuego poco a poco me fue durmiendo, hasta que sentí que estaba alguien atrás de mí. Desperté. Sabía que era él. Sabía que necesitaba dinero. Sabía que necesitaba salir adelante. Sabía que yo estaba sola contra el mundo. Sabía que yo anhelaba mucho. Pero me dio miedo verlo, así que le dije: yo no quiero nada tuyo, yo puedo conseguirlo sola, y me eché a correr. Me encontré a una tía y le conté. Me dijo que él me estaba enseñando todo eso para que yo aceptara venderle mi alma. El vecino de la esquina de mi calle. Es algo que les consta muchísimo a mi papá y mi abuelo, ya que muchas veces llegaron a ayudar a este señor. El señor estuvo casado con una maestra. El señor ya era algo grande, por lo cual era pensionado. Sin embargo, las veces que mi papá llegó a entrar a su casa, que sí fueron varias veces, dice que tenía un baúl algo misterioso y viejo. Un amigo mi papá, que era como el hijo que siempre quiso del señor, dijo que ese baúl iba a ser suyo, y que cuando lo abría, adentro había muchísimos fajos de billetes de alta denominación. El señor ya estaba separado, y sí tenía un hijo, pero no lo quería. Solo consideraba como hijo al amigo de mi papá. Total, que mi papá cuenta que ese señor tenía una cajita pequeña con llave, y que siempre les decía a los adolescentes de la cuadra, a mi papá y sus amigos, que jamás abrieran o leyeran lo que había dentro. Dice mi papá que solo él, el señor, podía abrir la pequeña caja, y que dentro había como sobres con cartas. Nunca supo por qué. El señor era como de la complexión del señor Bobinsky de Coraline, panza grande y patitas flacas. Las rodillas ya no le funcionaban, no podía ni agacharse, y si se sentaba ya no se podía parar sin ayuda. Total, que el señor muchas veces le llegó a pedir ayuda por teléfono a mi abuelo y a mi papá,
porque el señor muchísimas veces aparecía revolcado y raspado en las mañanas dentro de su patio. Repito, el señor era algo gordo y apenas si se podía mover. Parecía como si alguien lo arrastrara. Para ese entonces ya era separado y vivía solo. Por eso mi abuelo y mi papá iban a ayudar a pararlo. Mi papá dice que el señor tenía una risa muy escalofriante y que siempre decía que ese cabrón vino por él y no podía llevárselo. Fueron tantas veces que esto pasaba que a veces se escuchaban disparos en la casa del señor, ya que él tenía una fusca que piensan que accionaba gracias a estas peleas que tenía el señor con lo que sea que lo arrastrara. Muchas veces les decía que ese cabrón no podía llevárselo y que nunca podría llevárselo, que siempre que lo arrastraba esta cosa, el señor explicaba que era para llevárselo. Sin embargo, nunca dijo qué o por qué. Incluso tenía un perro de esas razas grandes tipo Rottweiler negro y súper agresivo que siempre tenía encadenado, ya que el perro ni siquiera lo quería a su propio dueño, el señor. Ese perro lo sacrificaron porque una vez se desencadenó y atacó al señor mordiéndolo. El señor decía que dentro del perro estaba eso, que se lo quería llevar. Al final el señor falleció antes de que yo naciera, por causas naturales de camino al hospital. Ahora ahí vive su hijo biológico y la caja llena de dinero se la quedó él y no el amigo de mi papá como tanto quería el señor. Por causas que desconocemos, el hijo del señor derrumbó la casa y suponemos que con el dinero construyó de nuevo. Lo que está raro es que justamente derrumbó todo. Les voy a contar una historia que me sucedió cuando yo tenía 11 años. Era una mocosa toda mensa y creía que todos eran buenos. Yo siempre hacía oración y pedía por el diablo igual. Entonces un día yo platicaba con él y un día le hice una pregunta a la cual le dije que si era cierto tocará 3 veces las maderas. Y así paso sentí miedo. Pero después de eso me pasaron más cosas. Algo curioso que aprendí: el diablo se te muestra conforme tú eres, él se adapta a ti. En mi caso era una persona dulce y no mala, pero era muy sincera. Más es solo sombra, porque él no puede tener aspecto físico. Anexo te da un don el cual es dado con amor, y a las personas que él cree puras, pues él ama a las almas limpias. Yo tuve conversaciones con personas que verdaderamente practican el satanismo. Dentro de esas esferas te das cuenta que la cosa no es como la pintan, puesto que si te ofrecen un contrato por compra-venta de alma, en realidad no es Lucifer, sino algún demonio de bajo rango que se quiere aprovechar de la desesperación de la persona. Pero para poder venderle el alma al verdadero jefe, se deben cumplir ciertos requerimientos, los cuales son: debes estar en una habitación a solas y a oscuras, debes cerrar los ojos, decir la siguiente frase: Lucifer, te invoco, tengo un alma de calidad para ofrecerte, claro, si te interesa. No se necesitan rituales ni parafernalia de nada, solo cumplir con eso. Y si a Lucifer se le hace interesante, aparecerá. También aconsejan no estar insistiendo si no aparece, porque si nota desesperación, nunca aparecerá. Y si no aparece a la primera, y si intentas de vez en cuando, puede aparecer. Aconsejan también que antes de firmar, negocies la cláusula de extensión de vida, y Lucifer la añadirá. No considero que esto que voy a contar sea de que se vendió su alma, pero aún así es bastante turbio y raro, pues ni la misma persona está consciente de eso. Un señor muy allegado a la familia se enfermó y le hacían exámenes, y no le salía nada de otro mundo. Tenía un tratamiento, pero aún así no mejoraba. Un día el hijo decide llevarlo a un curandero. Sé que les cobró algo caro. Bueno, lo llevaron allí, y él cuenta que lo acuestan en una mesa y le pregunta de manera muy seria: «¿Usted se quiere curar, verdad?». Él responde que sí. Allí saca un pequeño cuchillo y se lo clava en el estómago y luego en el pie. No le salió ni una gota de sangre de esos 2 lugares. Le dijo que ya estaba, que con eso se curaba, si sintió mejoría. Pero como a los 2 meses volvió a enfermar, y algo más grave, un familiar de él decide ir a otro lugar, pero en lugar de llevarlo va con una foto y sus datos. Esta otra persona le dice que a él le vendieron el alma, y sin él saber, le mando unas cosas ramas y mejora un poco y por ahí anda ya. Esto será todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Comenta si es que quieres la parte 2, porque la verdad es que este tema aún tiene para más. Si tú también tienes una historia, puedes enviármela directo por mi página de Facebook o por Instagram. Buenas noches.